Muy buen día, mi nombre es Juan Camilo López Ramírez, estudiante de noveno semestre del programa de Contaduría Pública Presencial de la Corporación Universitaria Minuto a Dios. Hoy les voy a hablar acerca de algunos artículos claves del Estatuto Tributario Colombiano que aparecen en las siguientes imágenes compartidas. Estos artículos están enfocados en tres grandes temas: obligaciones formales y responsabilidades tributarias, facultades y controles técnicos de la DIAN y notificaciones tributarias. Son normas esenciales para entender el rol del contribuyente y el funcionamiento del sistema fiscal. Primero, obligaciones formales y responsabilidades tributarias. Empecemos por el artículo 560, que trata sobre la competencia funcional, en el cual este artículo establece que quienes dentro de la DIAN están autorizados para ejercer funciones tributarias dependiendo del monto económico del caso. Por ejemplo, si el caso involucra montos inferiores a 2.000 VT, lo maneja al nivel seccional. Si es entre 2.000 y 20.000 VT, corresponde al nivel seccional por departamento. Y en dado caso, si se supera las 20.000 VTs, lo asume al nivel central. Esto permite una organización más eficiente, asignando los casos más complicados a los niveles más altos de la DIAN. Posteriormente, seguimos con el artículo 571, que habla de los deberes formales que deben cumplir los contribuyentes y responsables y agentes de retención. Estos deberes incluyen declarar, registrarse, expedir facturas, presentar información y documentos a la DIAN. Cumplir con estos deberes es obligatorio. No puede hacerse o generar sanciones o multas. Puede generar multas o procesos administrativos. El artículo 572 trata sobre los representantes formalmente responsables. Son personas que deben cumplir obligaciones tributarias en nombre de otros. Por ejemplo, tutores o curadores que representan personas incapaces, representantes legales de empresas, mandatarios o apoderados. Si estas personas no cumplen correctamente, pueden ser legalmente pagar legalmente por los errores o el incumplimiento en las obligaciones fiscales. Siguiendo, el artículo 574 clasifica los distintos tipos de declaraciones que existen en el sistema tributario colombiano. Por ejemplo, algunas de ellas, la declaración de renta, está también la declaración del IVA, la declaración de retención en la fuente, declaración de ingresos y patrimonios, entre otras. Cada declaración tiene su formato, su periodicidad y su normativa específica. Por último, el artículo 578 establece que todas las personas o entidades obligadas a declarar deben hacerlo a través de su NIT, el número de su identificación tributaria. Incluso si no tienen impuesto a pagar, deben cumplir con la obligación de la presentación de la declaración. Este artículo deja claro que declarar es una obligación formal, no es opcional. Segundo, facultades y controles técnicos de la DIAN. Para este caso pasamos ahora al artículo 684, que dice que otorga a la DIAN las facultades de fiscalización e investigación. Esto significa que la DIAN tiene control de verificar declaraciones presentadas por los contribuyentes, también revisar libros contables y documentos, citar a los contribuyentes para las aclaraciones, hacer visitas administrativas, obtener información de terceros. Todo esto se hace con el objetivo de asegurar que las personas y empresas estén cumpliendo con sus obligaciones tributarias. También está el artículo 684-2, que refuerza estas facultades permitiendo implementación de sistemas técnicos de control. La DIAN puede exigir a ciertos sectores la instalación de básculas electrónicas, cámaras, lectores automáticos, entre otros. Si el contribuyente no acepta estos sistemas o no los mantiene en su debido funcionamiento, puede recibir hasta incluso sanciones
a llegar al cierre del establecimiento, pues como lo indica el artículo 657. Pues esto aplica específicamente a sectores económicos con alto riesgo de evasión, como el comercio de bebidas, el comercio de combustibles. ¿Listo? Tercero, tenemos las notificaciones tributarias, que para este caso de estas notificaciones pasamos con los artículos relacionados con notificaciones que explican cómo la DIAN comunica oficialmente a sus decisiones a sus contribuyentes. Por ejemplo, está el artículo 563 que establece que la notificación se debe hacer a la dirección registrada en el RUT, Registro Único Tributario. Si esta dirección no está actualizada o no es válida, la DIAN puede utilizar otros medios como la publicación en prensa escrita. Por eso es fundamental que, pues, como contribuyente siempre se mantenga el RUT actualizado. Posteriormente seguimos con el artículo 564 que habla de la dirección procesal, que es la dirección que el contribuyente indica durante un proceso en específico. La DIAN solamente utiliza esa dirección para ese caso en concreto. Seguimos con el artículo 565 que explica pues las formas de la notificación, como por ejemplo la notificación personal, está el correo electrónico, el correo certificado, el edicto, que es cuando no se puede contactar directamente con el contribuyente. Estas opciones pueden asegurar que el contribuyente reciba correctamente la comunicación de la DIAN de alguna manera válida. El artículo 566 habla de la notificación por correo. Aquí pues se aclara que la notificación se considera válida desde el momento en que se entrega. Si se envía y el destinatario no reclama el correo, sigue siendo válida según la fecha registrada por la empresa de mensajería. Pero, ¿qué pasa si se envía a una dirección equivocada? Bueno, para este caso, el artículo 567 del Estatuto Tributario explica que si la DIAN envía una liquidación, citación o requerimiento a una dirección incorrecta, debe volver a enviarlo a la dirección correcta. En este caso, los plazos legales comienzan desde que se hace la notificación válida, desde que lo vuelvan a enviar. No desde el primer intento, se empieza a correr desde el envío válido. Por último, tenemos el artículo 568 que trata sobre las notificaciones de vueltas. Si la notificación no llega y es de vuelta, la DIAN puede optar por publicarla en un periódico de circulación nacional. Esto se considera válido y da por integrado al contribuyente. ¿Listo? Por conclusión, para culminar con todo de los artículos del Estatuto Tributario, pues esto nos permite dar una visión clara de cómo debe actuar el contribuyente, qué mecanismos tiene la entidad de control, en este caso la DIAN, para controlar y comunicarse, para hacer conocer nuestras obligaciones, entender las facultades de la fiscalización y saber cómo operan las distintas notificaciones. Son elementos claves para evitar sanciones, para mantenernos al día con las responsabilidades tributarias y fiscales. Buen día, mi nombre es Michelle Dayana Gualtero Ramírez, estudiante de noveno semestre del programa de Contaduría Pública Presencial de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Procederemos en esta infografía para hablarles sobre un tema fundamental dentro del procedimiento tributario colombiano, las sanciones tributarias. Este conjunto de normas busca garantizar que tanto personas naturales como jurídicas cumplan con sus obligaciones fiscales. Las sanciones son un mecanismo disuasorio, es decir, pretenden evitar que los contribuyentes incumplan con sus deberes y pues en caso de que lo hagan, asegurar que haya una consecuencia proporcional y adecuada. Como se puede ver, el Estatuto Tributario regula diferentes tipos de sanciones, cada una aplicable según el tipo de falta cometida. Iniciamos explicando una a una, siendo el artículo 641, que es la sanción por extemporaneidad en la presentación. Comenzamos con una de las sanciones más comunes, la sanción por extemporaneidad, regulada en el artículo 641.
Esta sanción se aplica cuando un contribuyente presenta una declaración fuera del plazo legal. Puede ser una declaración de renta, de IVA o cualquier otra obligación formal tributaria. La sanción es del 5% mensual o fracción de mes sobre el impuesto o retención que no se presentó a tiempo. Esta sanción puede llegar hasta el 100% del valor no declarado. Ahora, ¿qué pasa si no hay impuesto a cargo? En ese caso también hay sanción. Se aplica el 0.5% mensual sobre los ingresos brutos declarados. Y si no hay ingresos, se aplica el 1% mensual sobre el patrimonio líquido. En todos los casos, con límites establecidos por la ley, como el 5% de los ingresos, el doble del saldo a favor o un tope en los VT. Este tipo de sanción es bastante frecuente, sobre todo en pequeñas empresas o personas que no llevan una adecuada gestión de sus plazos tributarios. Procedemos con el artículo 642, incremento por emplazamiento. Pasamos ahora al artículo 642, que habla sobre el incremento de la sanción cuando hay emplazamiento. Esto ocurre cuando la DIAN le envía al contribuyente un acto formal exigiéndole que presente su declaración o corrija una situación irregular. Si después de este emplazamiento el contribuyente sigue sin cumplir, la sanción se duplica. En lugar de pagar el 5% por extemporaneidad, pagará el 10% mensual sobre el impuesto. Y si no hay impuestos, será el 1% sobre los ingresos o el 2% sobre el patrimonio líquido. Esto demuestra cómo el incumplimiento reiterado tiene consecuencias más severas. Procedemos al artículo 644, que nos habla de la sanción por corrección de declaraciones. Otro escenario muy común es el de corregir declaraciones que ya fueron presentadas, lo cual se encuentra regulado en el artículo 644. Aquí se contemplan tres situaciones: corrección voluntaria, corrección luego de requerimiento y casos en los que no se aplica la sanción. Primero, si el contribuyente se da cuenta de que cometió un error y decide corregir voluntariamente antes de que la DIAN lo detecte o lo requiera, deberá pagar una sanción del 10% del mayor valor del impuesto corregido o del menor saldo a favor que declaró inicialmente. Segundo, si la corrección se hace después de que la DIAN ha enviado un requerimiento y el contribuyente acepta y corrige sin controvertir, la sanción será del 20%. Ahora, si el contribuyente decide no aceptar y responde al requerimiento con argumentos, ya no se puede acceder a ese beneficio. Tercero, hay casos en donde no se aplica la sanción, como por ejemplo, si la corrección no modifica el valor del impuesto a cargo ni el saldo a favor. También cuando solo se corrigen errores formales sin impacto económico, como un error de digitación en el NIC o en el nombre del contribuyente. Procedemos con el artículo 645, sanción por declaración de ingresos y patrimonio. Este artículo se refiere específicamente a las entidades obligadas a declarar sus ingresos y patrimonio. Si estas entidades presentan la declaración después del plazo legal, deberán pagar una sanción del 0.5% del patrimonio líquido. Y si la declaración se hace después de que la DIAN ya haya emitido un emplazamiento o una orden de inspección tributaria, la sanción se duplica. Es decir, puede llegar al 1% de este patrimonio líquido. En el artículo 647, sanciones procedimentales, garantiza el debido proceso sancionatorio. La DIAN no puede imponer una sanción sin antes notificar al contribuyente mediante un acto preliminar, donde se le informan los hechos y se le da la oportunidad de responder. El contribuyente tiene derecho a presentar pruebas, defenderse y argumentar por qué no debería imponerse la sanción. El plazo general es de 30 días para responder, salvo que una norma especial indique lo contrario. Este artículo es clave porque protege los derechos del contribuyente dentro del procedimiento tributario. En el artículo 651, prescripción de las sanciones, se establece que la DIAN tiene un plazo de 3 años para imponer sanciones. Este tiempo se cuenta desde la comisión de la infracción o desde la presentación de la declaración. Pero si durante ese tiempo la DIAN envía un requerimiento o hace una actuación formal
el plazo se interrumpe y vuelve a empezar desde cero, esto le da tiempo adicional a la DIAN para sancionar en caso de evasión o errores detectados más tarde. En los artículos 652 y 652-1, facturación sin requisitos y por no expedir factura, logramos entender que esto es una falta muy común en el comercio, la facturación sin requisitos legales o la no expedición de facturas. Si una factura no cumple con los datos obligatorios como el NID, la fecha o el nombre del cliente, la DIAN puede imponer una multa del 1% del valor facturado hasta un tope de 950 UVT. En casos de reincidencia, la sanción puede ser más grave e incluir la clausura del establecimiento como se establece en el artículo 657. Si un comerciante no expide factura o si lo hace sin los requisitos legales, pone en riesgo su negocio. Artículo 656. Libros y registros. Este artículo sanciona a quienes no cumplen con la obligación de llevar contabilidad adecuada o de conservar los libros y documentos exigidos por la DIAN. La sanción se calcula en base en el VT y depende del grado de incumplimiento, del monto omitido y de si hubo o no intención de ocultar información. Y por último, en el artículo 657, que es la cláusula del establecimiento, llegamos a una de las sanciones más severas, la cláusula temporal del establecimiento. La DIAN puede ordenar el cierre por mínimo 3 días si detecta reincidencia en no expedir facturas o si se expiden sin requisitos legales. También se aplica esta sanción si se detectan conductas repetidas de evasión o fraude tributario. Esta medida tiene un alto impacto económico y reputacional para las empresas, por lo que debe evitarse a toda costa. En conclusión, el sistema de sanciones del Estatuto Tributario busca incentivar el cumplimiento voluntario, corregir errores de manera adecuada y sancionar a quienes actúan con negligencia o mala fe. Como contribuyentes, es fundamental conocer estas normas para cumplir correctamente y evitar consecuencias legales y económicas. Muchas gracias por su atención.